Bienvenidos a Radar Económico en la Seguridad Social, un espacio para el análisis y debate sobre temas económicos relacionados con la seguridad social en México. Con el maestro Juan Manuel Contreras Méndez y la licenciada Nayeli Magali Romero Morales. Comenzamos. Es un placer nuevamente estar con ustedes en una entrega más de nuestro programa Radar Económico. El día de hoy tenemos para desarrollar un tema que resulta ser sumamente interesante. El tema intitula ¿Cómo impacta la informalidad laboral en el acceso y la suficiencia de las pensiones de las jubilaciones en México? Para el desarrollo de este tema me he permitido invitar a una alumna distinguida del Instituto de Estudios Avanzados Universitarios Ideas UNAM, el cual tengo también el honor de impartir clases ahí más o menos ya desde hace 12 años. Y entonces en ese tenor, la alumna Dulce Naidelín Juárez López, de segundo grado, va a hacernos el favor de impartirnos este tema. Bienvenida, Dulce. Muchas Vamos a gracias. comenzar. Entonces, a mí me gustaría, Dulce, iniciando con una pregunta que fuera del aire. Yo te comentaba porque siento que es un tema efectivamente sumamente interesante, pero pues sí me queda un poquito acá en la duda la situación de que, a ver, dime, Dulce, ¿por qué decidiste elegir este tema tan complejo? Bueno, como sabemos, actualmente existe la problemática económica, donde el sector de trabajadores informales son quienes llevan a cabo la cúspide del trabajo. Prácticamente el sector que trabaja de manera informal es gracias a ellos como la economía del país tiene un desarrollo evolutivo que siempre está evolucionando. A veces nos guiamos de que es el trabajo formal el que debe de ser la cúspide, pero realmente el trabajo informal siempre es el que se lleva a cabo. Por ejemplo, a quien no se le antojan unas memelas o el consumo informal siempre está presente. Por lo tanto, es algo que a mí me llama la atención. Ok, muy bien, Dulce. Y efectivamente, como dice acá Dulce, la informalidad laboral en México, sin lugar a dudas, constituye uno de los principales problemas y desafíos de la economía y del mercado laboral en México. Y básicamente, en cuanto a lo que es el ámbito que nos toca, pues denota y contiene profundas implicaciones en el acceso a la seguridad social y particularmente en el tema que nos ocupa, que son las pensiones de jubilación. Sabemos que al ser, como ya lo ha manifestado Dulce, un trabajo informal, pues prácticamente todos los que se dedican a este tipo de actividades, pues carecen de una seguridad social y por ende automáticamente de la posibilidad de obtener una pensión por jubilación. De acuerdo a datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, más de la mitad de la población ocupada en el país trabaja en condiciones de informalidad, ¿sí? Lo que implica una ausencia de cotizaciones al sistema de pensiones y protección social básica. Pues como vemos, pues efectivamente estamos ante un problema mayúsculo, porque vaya, el porcentaje de los que nos habla esta información que nos proporciona el INEGI, con más de la mitad de la población en México, que no tiene la posibilidad de acceso a la seguridad social y por ende la posibilidad de una pensión por jubilación, por el hecho mismo de la informabilidad, pues desde luego que nos coloca en un escenario sumamente dramático, diría yo, y sumamente que llama necesariamente la atención a que pues se buscara de alguna forma medios, digamos, por decirlo de una forma, complementarios o alternativos a poder
transformar esta realidad que efectivamente es sumamente cruel. Por otro lado, el sistema de pensiones en México se encuentra estrechamente vinculado al empleo formal, ¿sí? Obviamente quienes tienen la posibilidad de ingresar a un trabajo formal dentro de una empresa, sabemos que un requisito sine qua non es que la empresa por acá te contrata, por acá tiene que darte de alta en el seguro social. En el momento en que la empresa te haya dado de alta en el seguro social, pues básicamente estamos en un ámbito en el cual tú tienes la posibilidad como trabajador de empezar primero, en primer lugar, de tener seguridad social, lo que implica la posibilidad de tener servicios médicos, servicios de hospitales, medicamentos y demás servicios complementarios a esta seguridad social. Y en segundo lugar, la posibilidad de ir cotizando para en un futuro poder obtener una pensión por jubilación. Ante la situación que nos plantea el tema que en este momento Dulce nos comparte, pues el trabajo informal o las personas que se ubican dentro de la informalidad, pues básicamente no van a tener esa posibilidad. Con lo cual, básicamente, como se hemos manifestado anteriormente, esto va a constituir un problema sumamente grave para el país desde lo que sería parte del derecho a lo que es la seguridad social y el derecho a la salud, que contemplan tanto el artículo cuarto constitucional como el artículo 123. Bueno, como ya se ha dicho, la informalidad laboral en México es un fenómeno persistente y de gran magnitud. La tasa de informalidad laboral alcanza los 55.4% de la población, que equivale más o menos a 33 millones de personas sin acceso a la seguridad. Esta cifra refleja que la informalidad no es un problema marginal, sino, como ya se ha dicho anteriormente, un problema sumamente grave, ¿sí? La informalidad incluye diversas modalidades, como puede ser el trabajo de micronegocios, no registrados, empleos sin prestaciones, trabajo agropecuario, de doméstico, o otro tipo de trabajos que se tienen que señalar para poder hacer frente a lo que es básicamente la necesidad de obtener recursos económicos para un sustento familiar adecuado. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, que dice que, como ya se ha comentado, creo que acá en un programa que recientemente tuvimos, generalmente son más las mujeres que tienen que recurrir a la informalidad, ¿sí? Por su cuestión misma de que tienen que hacer frente a una casa, educar a los hijos, y entonces en ese sentido no tienen la posibilidad y a veces tampoco se les da la posibilidad de tener un empleo formal. Ok, pero a mí me gustaría que acá, Dulce, nos ilustras un poquito más sobre esta temática de la informabilidad. Dulce, por favor. Bueno, el sistema de pensiones en México y la relación con el empleo formal. El sistema de pensiones en México se va a basar principalmente en el esquema de contribuciones definidas por la Administración de Fondos para el Retiro Afore, el cual tiene acceso a los trabajadores formales, afiliados también al Instituto Mexicano de Seguridad Social, IMSS, y al ISSSTE. En este modelo, el derecho de pensiones va a depender del número de semanas cotizadas y del ahorro acumulado durante la vida laboral del trabajador. Este diseño va a generar una estrecha relación entre la formalidad laboral y el acceso a las pensiones. La Comisión Nacional del Sistema para el Ahorro, para el Retiro, CONSAR, estima que solo el 42.2% de la población cuenta con Afore, lo que refleja una cobertura limitada del sistema contributivo CONSAR 2025. La mayoría de los trabajadores informales quedan excluidos de este sistema, lo cual es por periodos previos y de empleo formal. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ha señalado que el modelo mexicano de pensiones produce desigualdades laborales entre lo que son empleados formales y empleados informales. Exclusivamente se va a enfocar en el empleo formal, dejando sin protección a una proporción de la sociedad que es pues los trabajadores que laboran de manera informal.
Ok, muy bien, Dulce. A mí me gustaría continuar haciéndote una pregunta que para mí resulta sumamente pertinente para poder entender este problema de la informalidad en México. A tu parecer, Dulce, ¿cómo impacta la informalidad laboral en el acceso y suficiencia de las pensiones de la jubilación en México? Impacta de una manera muy importante, porque actualmente siempre se centran en los trabajadores formales, en trabajadores que tienen seguridad social. Sin embargo, el sector que son los trabajadores informales no cuentan con este acceso a las pensiones. Y eso que son personas que trabajan durante años y que llegan a esta edad de la vejez donde dependen de un salario, el cual no llega porque son trabajadores informales y no cuentan con la seguridad social y acceso a necesidades básicas a veces. Ok, muy bien, Dulce. Entonces, ¿te parece? Continuemos con el desarrollo del tema acá en el punto número 3 que tú intitulas Informalidad laboral y acceso a las pensiones de jubilación. Claro, el principal impacto de la informalidad laboral en en las pensiones es la exclusión del acceso a los esquemas contributivos. Para obtener una pensión bajo el régimen del IMSS, los trabajadores deben cumplir con un mínimo de semanas cotizadas. Sin embargo, la trayectoria laboral en México caracteriza por alternaciones entre empleo formal e informal. Asimismo, estudios recientes que indican que aproximadamente 2 de cada 10 trabajadores formales transitan anualmente hacia la informalidad o el desempleo, interrumpiendo su historia de cotización en México. Como consecuencia, una parte significativa de la población no logra cumplir los requisitos necesarios para pensionarse, aún después de décadas de participación en el mercado laboral. Ante esta situación, muchos trabajadores informales van a depender exclusivamente de la pensión para el bienestar de las personas y adultos mayores. Un esquema no contributivo financiado con recursos públicos. No obstante, diversos análisis en que este apoyo resulta insuficiente para garantizar un nivel de vida digno durante la vejez de las personas. Ok, perfecto. Ok, entonces, me gustaría hacerte otra pregunta con respecto a esto que nos estás planteando, Dulce. Dice acá, la informalidad laboral en México, magnitud y características. ¿Qué es esto de la informalidad laboral en México en cuanto a su magnitud y las características? Bueno, la informalidad laboral en México persiste de gran magnitud en el tercer trimestre del 2025, que fue prácticamente hace un año. Alcanzó el 55.4% de la población, ocupando lo que va a equivaler aproximadamente a 33 millones de personas sin acceso a la seguridad social. Esto, tiene que decir que las prestaciones laborales, según el INEGI, en el 2025, esta cifra va a representar que la informalidad laboral no es un problema solamente individual, sino también es un problema que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con la estructura del mercado laboral mexicano. Y asimismo, pues la informalidad va a incluir diversas modalidades de empleo, como el trabajo de micronegocios, que es el más conocido, y otros trabajos que también influyen como una perspectiva social, la informabilidad de manera desproporcionada a ciertos grupos poblacionales. Como ya lo habíamos comentado, principalmente mujeres, personas que no acabaron un grado de estudios o personas que nunca tuvieron la posibilidad de estudiar, son las personas que más se ven afectadas en este caso. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, va a definir que las mujeres son las personas que sufren más de esto, también las personas con baja escolaridad, etcétera. Ok, a esto que tú planteas, Dulce, y como ya habíamos dicho en la introducción del tema, ¿por qué tú piensas que son las mujeres las más afectadas en cuanto a esta situación de la informalidad? Tu opinión personal, ¿por qué sientes que las mujeres son las que más se afectan por esta situación?
Bueno, como ya se había comentado anteriormente, las mujeres son las más afectadas en estas situaciones, ya que por razones de género a veces también, como el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, o incluso pues trabajar, llevar a cabo este trabajo de cuidar un hogar no es remunerado. Y muchas de estas mujeres no tienen el acceso a la seguridad social. También incluye la baja escolaridad que se le da. Como siempre se ha hablado de estos temas que hay entre una desigualdad de género, una brecha incluso laboral que existe entre mujeres y hombres. Por lo tanto, las mujeres son el sector que es más afectado en cuestión a la informalidad. Ok, perfecto. Ahora, se habla de informalidad laboral y acceso a las pensiones y jubilaciones, que es el punto número 3 que tú nos traes a cuenta. ¿Qué nos puede decir con respecto a este punto número 3, referente a la informalidad laboral y el acceso a las pensiones y jubilaciones? Claro, el principal impacto de la informalidad laboral en las pensiones es la exclusión del acceso a los esquemas contributivos. Para obtener una pensión bajo el régimen del IMSS, los trabajadores deben cumplir con un mínimo de semanas cotizadas. Sin embargo, las trayectorias laborales en México suelen ser caracterizadas por alternancias entre el empleo formal e informal. Por esto mismo, hay estudios que lo demuestran, que aproximadamente 2 de cada 10 trabajadores formales transitan anualmente hacia la informalidad. Temas como el desempleo también tienen mucho que ver para la informalidad. Ok, perfecto. Entonces, a mí me gustaría hacerte unas preguntas que acá bueno, preparé para poder interrogar este tema. Y dice acá, ¿qué revela el alto nivel de informalidad laboral sobre el modelo de desarrollo económico del país? Pues la informalidad laboral representa que hay una problemática con el Estado, porque principalmente no es solamente un tema individual de los trabajadores informales, sino tiene que ver con este desarrollo económico que tiene el Estado para no poder generar más ingresos en el mercado, no poder generar más trabajos, más opciones de trabajo para las personas. Y esto carece en que hay una insuficiencia económica y una insuficiencia laboral para todas las personas, pues no se puede satisfacer esta necesidad de trabajo. Ok, me gustaría que, Dulce, tratamos en la segunda parte de lo que es el título de esta plática, donde tú nos hablas de informalidad laboral y lo que se llama la suficiencia de las pensiones. ¿Qué es lo que acá, cuál es la relación que existe entre la informalidad laboral y lo que se dice que es suficiencia en las pensiones? Bueno, la suficiencia de las pensiones se va a referir a la capacidad de la pensión para cubrir las necesidades básicas de los adultos mayores y mantener un nivel de vida adecuado, o sea, una vida digna. Esta parte que se limita el acceso es pues principalmente por la informabilidad de los empleos. Un indicador clave es la densidad de cotización que mide la proporción del tiempo trabajado, durante el cual se realizan aportaciones al sistema de pensiones. La CONSAR estima que la densidad promedio de cotización en México es de 66,5%, lo que refleja largos periodos sin aportaciones, principalmente asociados a la informabilidad laboral. La Federación Internacional de Administración de Pensiones, FLAP, advierte que la informabilidad laboral reduce significativamente el monto de las pensiones futuras y va a aumentar el riesgo de pobreza en la vejez principalmente, especialmente, como ya lo habíamos mencionado, en las mujeres y trabajadores jóvenes que inician su vida laboral. Ok, a mí me gustaría hacerte la siguiente pregunta, Dulce. Dice acá, ¿en qué medida el diseño del sistema de pensiones contribuye a la exclusión de los trabajadores informales? Bueno, los trabajadores informales en cuestión con las pensiones, pues sí los excluyen, ya que visto desde esta parte de derechos humanos también, tenemos que ver que una pensión no es un privilegio, sino es un derecho humano. Y el que estas personas sean excluidas de tener el acceso a una pensión es algo que socialmente y visto desde una perspectiva de derechos humanos está mal y está incorrecto ya que el Estado no ha podido garantizar
este derecho a satisfacer las necesidades durante la vejez, que principalmente pues es la salud, el alimento y la vivienda. Ok, ok, perfecto. ¿Crees tú, Dulce, que es justo que el acceso a una pensión digna dependa casi exclusivamente de estatus laboral? Es una pregunta que Sí, tiene que ver con lo que tú decías de como un derecho humano, ¿no? O sea, porque me parece sumamente interesante, o sea, porque acá se plantea que si en lo que tú estudias, en lo que tú nos estás exponiendo, si tú consideras que es justo que el acceso a una pensión digna solo se contempla a través de lo que es exclusivamente el estatus laboral, en el tenor de lo que tú dices al final del día, catalogando el derecho a la pensión como parte de una vida digna y si es una vida digna como parte de un derecho humano. claro. Bueno, pues en este caso, los trabajadores formales siempre son los que tienen este acceso a la seguridad social, los que tienen el acceso a una pensión. Entonces, el sector de trabajadores informales son quienes a veces trabajan más de 8 horas y no logran que al momento de su vejez puedan tener esta seguridad de que van a tener acceso a la salud, a la vivienda, a la alimentación, sino que sí se ve mucho esta brecha entre lo que son los trabajadores formales, incluido por el sueldo que también ellos reciben, y los trabajadores informales, quienes a veces su trabajo es más físico, no reciben este apoyo de pensiones, lo que los hace ser dependientes de familiares, de vecinos o de ciertos apoyos económicos que pues no pueden satisfacer al 100% sus necesidades. Bueno, es de que a mí me parece sobre todo esta pregunta que estamos tratando, porque evidentemente si consideramos que el derecho a la pensión constituye parte de un derecho humano, que en este caso contempla pues la necesidad a una vida digna, entonces nos encontramos con la problemática de que solamente los que tienen un estatus laboral, que en este caso es la formalidad laboral, son sujetos de tener primero la seguridad social y por ende el derecho a una pensión, lo que básicamente deja, como en el caso de México, a más de la mitad de la población sin las posibilidades de tener tanto seguridad social como la posibilidad de tener una pensión que asegure una vejez digna, ¿no? Y de básicamente, pues, digamos, bajo cierto bienestar. Entonces, acá la situación sería de qué otras maneras poder establecer la posibilidad de que esta pensión fuera un derecho, como un derecho universal, ¿no? Primero, los derechos humanos son universales, ¿no? Sí. Y entonces, en ese sentido, el derecho a la seguridad social y el derecho, por ende, a una pensión digna se establecieran como parte de un derecho universal, independientemente de que si tienes o no tienes un trabajo formal. Entonces, en ese tenor, habría que pensar la forma en que el Estado pudiese dar pues esa posibilidad de obtener una pensión, porque a las personas que estuviesen bajo pues, un régimen de informabilidad, si es que se le puede llamar así. Entonces, en ese tenor, ¿tú consideras que al Estado le correspondería buscar formas alternativas en el cual se pudiese cumplir esa situación en la cual la seguridad social y la pensión para los trabajos informales o para incluso para cualquier, aunque no tuviera trabajo, fuese un derecho universal? Sí, ya que actualmente los trabajadores informales, como ya se ha comentado a lo largo del programa, son el sector más vulnerable al momento de llegar a la vejez. Cuando no tienen este goce de una pensión, incluso con las pensiones que actualmente se están otorgando a las personas mayores, a veces no es tanto
realmente una pensión, sino es más un apoyo, una ayuda con la cual no satisface estas necesidades básicas. También hay que recordar que aunque son trabajadores informales, aunque es este sector de trabajadores informales, ellos también merecen una pensión, una calidad de vida digna. A veces solamente nos centramos en el trabajo formal, como ya se ha comentado, y dejamos de lado el trabajo informal que contribuye económicamente para el Estado, para contribuir de forma económica, a veces hasta política, y de ahí pues también sale este fondo de economía público, por lo cual sí considero que es importante que se tome en cuenta que una pensión para trabajadores informales debería de proponerse como un derecho. Ok, muy bien, Dulce. Acá dice otra pregunta que acá tenemos, que el auditorio también nos ha hecho favor de pasarnos. Dice acá, para la expositora, o sea, para ti, Dulce, ¿qué implicaciones sociales tiene que millones de personas envejezcan sin tener una pensión contributiva? Bueno, cuando millones de personas llegan a la mayoría de edad, a la tercera edad, son personas que no gozan, en primer lugar, de el derecho a la salud, ya que no tienen este seguro social y aparte son dependientes de sus familiares, de sus hijos, de sus nietos. Y al no tener pues sí, un fondo de ahorro económico, no pueden tener acceso a cubrir sus necesidades básicas, sino solamente a veces es muy poco las necesidades que pueden cubrir con el poco fondo de dinero que llegan a tener ahorrado o que sus hijos les brindan. Esto socialmente impacta en que muchas personas de la tercera edad, incluso arriba de 80, 60 años, sigan laborando de forma informal, que también representa un riesgo tanto para ellos como para la sociedad en general. Muy bien, Dulce. Acá en lo que tú nos hiciste favor de preparar como parte de lo que es el esquema del programa, planteas en el punto número 5 un tema que está muy relacionado con lo que en este momento estamos comentando. Y refiere acá al punto número 5, desigualdad de género y envejecimiento sin protección social. Pero antes de que pasaras a exponernos esta parte de tu exposición de este tema, vamos a hacer un breve corte comercial y en un momento regresamos para que Dulce nos siga ilustrando sobre este tema tan interesante que el día de hoy nos tiene a cuenta acá reunidos y en un momento entonces vamos a estar regresando. Vamos a hacer un breve corte comercial. Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Para profundizar en el conocimiento jurídico, Popocatépetl Editores te ofrece obras jurídicas de alta calidad. Comienza a impulsar tu formación jurídica, tu carrera y tu futuro.
Elige la experiencia, el respaldo y la calidad. Porque un buen jurista se construye con estudio constante y con los mejores libros. Esto con este tema que ha resultado sumamente interesante al auditorio. Agradecemos mucho los comentarios que tenemos ahí del público y las vistas y los invitamos, como en todos los programas, a que pongan like y vistas al programa porque este programa pues básicamente se sostiene de las vistas y like que se van generando. Recordándoles que es un programa que queda grabado, que es en ese tenor, si en este momento no se puede dar like o vista, posteriormente en cualquier momento se puede darle este like o vista. Igualmente ver el programa que íntegramente está grabado pues permanentemente, ¿no? Entonces vamos a seguir con la exposición de este tema que ha resultado ser sumamente atractivo, denominado la dignidad, perdón, lo que es los derechos humanos y lo relativo a la seguridad social y la cuestión de las pensiones. Ok, entonces vamos a pedir a Dulce nos ilustre sobre el punto número 5 que es el que quedó acá a cuenta. Claro, bueno, es un punto que ya hemos venido trabajando durante lo largo del programa. Es la desigualdad de género y el envejecimiento sin la protección social. La informalidad laboral profundiza las desigualdades de género en el sistema de pensiones. Las mujeres presentan mayores tasas de informalidad que los hombres, más discontinuas y menores niveles de cotización. Como resultado, tenemos que solo 34,2% de las mujeres cuenta con una cuenta Afore, frente a 51,4% de los hombres que sí cuentan con ella. El Coneval ha señalado que esta situación incrementa la vulnerabilidad económica de las mujeres en la vejez y limita el ejercicio del derecho a la seguridad social. En un contexto de envejecimiento poblacional, la combinación de alta informalidad y desigualdad de género representa un riesgo significativo para la sostenibilidad social y la economía del país. Ok, perfecto. Muy bien, Dulce. Te vamos a continuar con estas preguntas que acá nos ha formulado parte del auditorio. Y entonces yo te pregunto, Dulce, dice acá un miembro del auditorio, ¿de qué manera la informalidad laboral profundiza las desigualdades sociales existentes? Bueno, la informabilidad laboral, como ya lo hemos trabajado durante lo largo del programa, sí representa esta brecha, ya que los trabajadores informales no tienen el acceso a las pensiones, por lo cual el que estas personas no tengan el acceso a una seguridad, a una vida digna, representa una brecha entre trabajadores formales y trabajadores informales, así como la deficiencia del Estado para poder darles esta oportunidad de tener una pensión en su vejez. Muy bien, mira, dice otra acá pregunta que el auditorio nos hace. ¿Por qué piensas que las pensiones no contributivas, aunque necesarias, no resuelven completamente el problema del retiro? Que me parece que es una pregunta muy buena, muy buena, muy buena. O sea, por qué piensas tú que las pensiones no contributivas, aunque necesarias, no resuelven completamente el problema del retiro? Pues porque una pensión retributiva va a ayudar a la persona mayor a satisfacer una necesidad. Sin embargo, no va a ser lo mismo como contar con una pensión formal, como una FORE. ¿Por qué? Porque cuando esta persona requiera, por ejemplo, de asistencia médica o de comprar alimentos, etcétera, no tiene este acceso, o sea, no tiene un fondo económico suficiente para poder llevarlo a cabo. Estas pensiones son más bien como un pequeño apoyo que se les brinda, pero realmente no puede satisfacer lo mismo o no se asimila en cantidad económica a lo que sería una pensión formal de un trabajador formal que laboró toda su vida. Ok, muy bien, Dulce. Pues la verdad es de que este tema ha resultado sumamente interesante y de alguna otra manera las preguntas siguen acá llegando, ¿no?
Y dice acá otra pregunta que viene del auditorio. Dice, ¿cómo piensas que se relaciona la informalidad laboral con la desigualdad de género en la vejez? Como ya lo hemos trabajado, la desigualdad de género es un tema que impacta a nivel social en todos los ámbitos y este tema no es la exclusión. En la vejez, cuando las mujeres llegan a esta etapa, se ve que hay mucha discriminación, mucha desigualdad entre un hombre que trabajó toda su vida como trabajador informal a una mujer que hizo lo mismo. Las mujeres que trabajaron toda su vida de forma informal a veces ni siquiera tienen este apoyo económico de una pensión o un pequeño apoyo retributivo, sino es por que se han dedicado al cuidado del hogar o se han quedado al cuidado de los hijos, de la familia, es lo que les ha quitado la posibilidad de poder acceder a una pensión retributiva. Muy diferente, por ejemplo, a los hombres, quienes son los que en algunas familias son pues el pilar del hogar y son los que a veces, en base al trabajo informal, ellos tienen esta posibilidad de tener una pensión retributiva, aunque sea. Muy bien, mira, acá hay una pregunta que está sumamente interesante y que viene a cuenta también de lo que platicábamos hace rato, de hasta qué punto el Estado mexicano, pues tiene un compromiso con todas aquellas personas que, pues movidas en el ámbito de la informalidad, pues no tienen acceso en primer lugar a la seguridad social y por ende a la posibilidad de generar una pensión por jubilación. Entonces, para ti, Dulce, ¿qué riesgos se enfrenta el Estado mexicano si no se reduce la informalidad laboral a largo plazo? Pues el Estado mexicano va a enfrentar problemáticas económicas y sociales, principalmente sociales, porque cuando hay demasiada informalidad de trabajo, pues se reducen los empleos, se reduce esta parte que tiene que generar el Estado, que es la obligación del Estado generar empleos para la ciudadanía, que tengan este acceso a seguridad pública, a seguridad social, que tengan derecho a un seguro, medicamentos. Y cuando los trabajadores informales pues prácticamente rebasen este porcentaje de trabajadores formales, el Estado no puede como tal garantizarles a toda la ciudadanía que tengan una vida digna durante su vejez o que tengan una vejez con una pensión, que no tengan que padecer a una mayoría de edad trabajando todavía. El Estado en este caso se ve en la problemática de pagar para las pensiones en la vejez o pagar para los trabajadores formales. Por lo tanto, el Estado debe de garantizar que el trabajo informal se reduzca en su mayoría. Pues siguen llegando las preguntas, Dulce. No, sin duda ha sido un tema que ha despertado gran interés en el auditorio. Te dice acá otra pregunta. Dice, ¿de qué manera la informalidad laboral cuestiona la sostenibilidad del sistema de pensiones? Como lo hemos hablado, el sistema de pensiones no puede otorgarse a los trabajadores informales, aunque estos a veces han trabajado mucho más que los trabajadores formales. El sistema de pensiones en respecto a la sostenibilidad es un tema del cual se tiene que hablar, porque la sostenibilidad que tienen cuando no hay este trabajo formal, cuando los trabajadores informales tienen que laborar y no se les va a brindar, es porque no hay demasiado recurso económico para poder brindarles a todos la oportunidad de tener esta pensión, de poder tener este derecho a una pensión. Por eso mismo la sostenibilidad, al igual que el Estado, los trabajadores formales, informales, tienen que ponerse en conjunto, más que nada el Estado, cumplir con esa obligación de darles una pensión no tanto retributiva, sino una pensión que fuera formal para trabajadores informales. Perfecto, muy bien, Dulce. Dice acá una pregunta más. ¿Por qué consideras que es importante analizar la informalidad laboral desde un enfoque de derechos humanos? Que algo de esto ya habíamos tocado en la primera parte del programa. Claro, pues recordamos que tenemos como derecho un derecho a un trabajo, un derecho a una vida digna.
Entonces, cuando los trabajadores, las personas llegan a caer en el trabajo informal o llegan a recurrir a este como medio de sustento económico, se vulnera este derecho que al momento de llegar a la vejez padecen de ciertos derechos humanos, de necesidades básicas que no son satisfechas correctamente, como lo es el derecho, ya lo vimos, a la salud, incluso a la educación de sus hijos. No pueden algunos brindarles educación por lo mismo, por este factor económico que no se les ha brindado. Y durante la vejez, pues el derecho a la salud es el que está vulnerable porque no tienen este acceso a una seguridad social y tampoco a una seguridad económica, sino los derechos humanos no están cubiertos en su totalidad para estas personas que laboran de manera informal. Pues sin duda que ha sido muy interesante el programa y vamos cerrando, pero hay algunas preguntas más y antes de cerrar, pues vamos a darle salida a algunas preguntas más que amablemente el auditorio pues nos ha señalado. Dice acá, para ti, ¿qué papel deberían tener las políticas de formalización en la solución del problema de las pensiones en México? Pues debería de tener un papel activo. Deberían de prácticamente de fomentar que se dieran pensiones para las personas que carecen de una pensión durante la vejez. Como lo dije, es un riesgo que una persona de 60 años esté laborando de forma informal, llevando prácticamente este labor muy importante para nuestra sociedad, muy importante a un sector económico, pero que es siempre un riesgo por la edad más que nada y pues el Estado y las políticas deben de asimilarse, deben de crear, generar un entorno en el cual estas personas se vean en el menos riesgo posible de poder tener algún accidente o de enfermarse, sino brindarles este retribución económica para que puedan pues seguir en una vida digna. Muy bien, Dulce. Pues la verdad es de que ha sido el tema sumamente interesante y vamos cerrando el programa, pero pues hay una gran cantidad de preguntas que difícilmente el tiempo del programa nos va a dar para poderle darle salida. Pero a mí me gustaría que nos contestaras dos preguntas más que a mi parecer resultan sumamente importantes para poder entender efectivamente este tema. Dice, ¿para ti es suficiente reformar el sistema de pensiones sin transformar el mercado laboral? Bueno, no es suficiente, porque el mercado laboral es el encargado de brindar empleo a las personas, a la sociedad. Cuando el mercado laboral no cambia, aunque el sistema de pensiones cambie, el mercado laboral no va a proveer este derecho al trabajo, no lo va a satisfacer, va a seguir siendo prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque aunque haya una pensión, esta persona durante su vida no va a tener el acceso a necesidades básicas. Y aunque no es lo mismo que una persona joven labore de manera informal a una persona mayor, también se ve este riesgo en ambas, ya que ninguna de estas tiene completado al 100% sus necesidades básicas y sus derechos principalmente. Muy bien, pues podríamos irte preguntando, Dulce, pero la verdad es que el tiempo se me está agotando. Y a mí me gustaría cerrar con una última pregunta, a reserva de que hay muchísimas más, pero evidentemente ya no va a dar tiempo de darle salida, que me parece que es una pregunta que viene a ser un cierre, por decirlo de una manera, adecuado a este tema que tan amablemente nos has hecho favor de compartirnos. Para ti, ¿cuál sería tu reflexión final en el análisis de la informalidad laboral y de las pensiones en México? Es muy importante que como sociedad cambiemos este rumbo que estamos tomando en darle este plus a la formalidad laboral, creer que el empleo formal es el único que tiene el privilegio de tener una vejez digna. Debemos de cambiar en nuestra mentalidad y plantear que el trabajo informal también merece este derecho a una pensión, que merece una vejez digna, una vida digna y sobre todo veamos esto, veamos a las pensiones no como un privilegio económico, sino como un derecho humano que debe de ser satisfecho durante la vida de una persona.
Muy bien, pues la verdad de que Dulce nos has ilustrado sumamente de manera completa y amplia sobre este tema del impacto de la informalidad laboral en el acceso y la suficiencia de las pensiones en las jubilaciones en México. A mí me gustaría que ya para cerrar el programa nos hicieras una breve conclusión, una serie de conclusiones sobre esta temática que ha resultado ser tan interesante. O sea, ¿cuáles serían tus conclusiones al respecto de eso? Claro, a lo largo del programa se tocó varios temas como lo que fue la desigualdad económica, la desigualdad entre hombres y mujeres en respecto a la a la informalidad laboral. En este caso, se ha demostrado que más de la mitad de la población ocupada permanece excluida del sistema de pensiones contribuidas debido a la ausencia de vínculos formales con la seguridad social. Esta situación limita no solo al acceso a una pensión de jubilación, sino también a la posibilidad de acumular suficiente para mantener el nivel de vida adecuado durante la vejez, como ya se habló. El análisis va a evidenciar que la informalidad laboral afecta de manera directa y estructural la suficiencia de pensiones. Incluso entre quienes logran pensionarse, se ve este riesgo. La trayectoria laboral discontinua, caracterizada por la alternancia entre el empleo formal y el empleo informal, reduce la densidad de cotización y consecuencia en el momento adecuado. Por esto mismo, recuerden que debemos de entender que las pensiones van a ser un derecho y no un privilegio. Muy bien, pues Dulce, agradecemos básicamente esta exposición tan amplia, tan completa, tan profunda de este tema que ha resultado ser sumamente interesante y te agradecemos, Dulce Naydelín Juárez López, que ella, decíamos, viene como una alumna distinguida de lo que es el Instituto de Estudios Avanzados Universitarios Ideas UNI, Ideas UNAM. Y pues no nos queda más que agradecerte, Dulce, tu presencia. Ojalá en alguna otra entrega próximamente tengas la oportunidad de acompañarnos con la temática, porque en verdad que ha sido muy interesante el número de comentarios, de preguntas que hay acá. Es notable, por lo que te invitamos a posteriormente, en la medida de que nos puedas hacer el favor de acompañarnos con un Claro. tema muy más. Te agradecemos, te felicitamos. Y pues básicamente les pedimos una emisión más de nuestro programa Radar Económico, invitándoles y emplazándoles a que el próximo miércoles nos volvamos a sintonizar en un episodio más de nuestro Radar Económico. Por mi parte es todo. Muy buenas tardes. Gracias. Llegamos al final de este episodio. Agradecemos su presencia y nos vemos en el siguiente.